por tu palabra. Enséñanos a través de tu espíritu la palabra. Señor, quiero ser receptivo. Dame inteligencia para entender tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Vamos a hablar la palabra de Dios aquí. Leímos acá en el libro de Romanos. Pablo, el escritor del libro de los Romanos. ¿Sabe qué? Pablo le escribe esta carta a los romanos. Pero mayormente cuando Pablo escribe una carta, es dirigida más que todo al pueblo judío. El pueblo judío estaba en muchas partes del mundo y todavía lo podemos ver. ¿Sabe que los judíos hasta la fecha de hoy están esparcidos en el mundo entero? Porque Dios lo ha permitido. Porque ellos han sido desobedientes. Y por eso es que cuando una persona desobedece, Dios lo esparce y lo lleva por muchos lugares. Así Dios le dijo al pueblo de Israel que cuando ellos desobedecieran, iban a ser esparcidos, iban a ser invadidos por otras naciones. A eso le pasó al pueblo de Israel en muchas ocasiones. Por eso es que los judíos están en todo el mundo, porque han sido esparcidos por su desobediencia. Y cuando Pablo le escribe a los romanos, mayormente le escribe a los judíos que estaban en Roma. Porque los judíos estaban, como se los dije anteriormente, estaban esparcidos en todas partes. Estaban en España, estaban en Grecia, estaban en todo el mundo. Y Pablo se metía en las sinagogas a hablar de Jesús, para que los judíos primeramente creyeran en Jesús. Por eso es que cuando Pablo dice que este evangelio primeramente es para el judío, está hablando de los judíos que estaban en Roma y que estaban en el mundo entero. El evangelio primero es para los judíos, es para los israelitas. Oiga bien. Y dice tanto el judío como el griego. Y cuando habla del griego, algunos de nosotros creemos que está hablando de griego como tal. No, está hablando también en su mayoría. Oiga bien, en su mayoría. Está hablando de judíos que hablaban griego. Porque en los tiempos de Jesús, los judíos hablaban griego. Ese era el idioma que estaba en ese momento. En ese momento ese era el idioma. Por eso es que Pablo, cuando le escribe primeramente al judío que hablaba la lengua aramea, la lengua hebrea, pero también el judío que hablaba griego. Pero también cuando habla de ese griego está hablando de los gentiles. Nosotros somos los gentiles. Porque Pablo fue el apóstol a los gentiles, llevándole la palabra a aquel que no era judío. Nosotros somos gentiles, pero ahora somos judíos espirituales. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Levanta tu mano y di gloria a Dios. Somos judíos espirituales. Digo conmigo, somos judíos injertados espirituales. Dale un aplauso a Dios por eso grande que Dios ha hecho. ¿Ve? Ahora fíjense ustedes, Pablo le escribe a los romanos y le dice, no me avergüenzo. Fíjense, para poder Pablo escribir esto, tenía que haber estado pasando el asunto. Debe ser que los judíos o los que se estaban convirtiendo al Señor estaban teniendo vergüenza del evangelio. Y así a veces nos pasa a nosotros. Yo le digo que a todos nos pasa. A mí me ha pasado que en circunstancias voy por la calle y bueno, y me cuesta identificarme, pero como yo digo, soy un hijo de Dios y dice la palabra que el que se avergüenza del Señor delante de los hombres será avergonzado delante de su Padre. Y entonces eso me da valentía, porque por eso es que la palabra, hermano, es la que nos limpia, la que nos hace ser firmes. Pero a veces a todos les llega a pasar eso. A Pedro le dio vergüenza de identificarse con Jesús. Ustedes lo saben, ¿verdad? O si no lo saben, bueno, se los recuerdo. Pedro, en el momento que Cristo estaba siendo encarcelado para ser crucificado, le preguntaron, ¿tú andabas con él? No, yo no conozco a ese hombre. No lo conocía cuando andaba con él. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Qué les parece? ¿Qué nos parece a nosotros
un ser que anduvo como 3 años con Jesús y le pregunta, ¿tú andas con él? No, ese hombre no lo conozco. ¿Cómo se te ocurre? ¿Ah? Se avergonzó de Jesús, porque Jesús se lo dijo. Jesús se lo dijo, tú me negarás 3 veces cuando cante el gallo 2 veces. ¿Qué les parece? ¿Ah? Y Pablo le escribe a los romanos, le dice, no me avergüenzo del evangelio. No tengo miedo de decir que soy cristiano. Hay gente que tiene miedo de identificarse como cristiano. Dice, no, ay, no, yo soy cristiano en la iglesia. Ay, ¿cuántos dicen que gloria a Dios? Aquí no están. Aquí no están, ¿verdad? Pero como dice un predicador, a usted se los digo. Usted no es, pero usted se lo digo. ¿Qué le parece? No, en la iglesia, cuando entramos de aquí para acá, somos cristianos, alabamos a Dios, pero cuando salimos de aquí para allá, ya no somos cristianos, nos avergonzamos de Cristo. Y Pablo le dice, yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Piense usted. ¿Qué es poder? Poder, según es dunamis, dinamita, poder de Dios. El evangelio es poder de Dios. No es nada más ni nada menos que poder. Pablo dijo en una ocasión, cuando vine a ustedes no vine con demostración de palabras excelentes, de elocuencia, porque el evangelio no consiste en palabras, oiga bien. El evangelio no consiste en una retórica de sabiduría humana. Pablo dice, vine con demostración de poder y del Espíritu Santo. Porque el evangelio es poder. Está identificado, la Biblia es poder, fíjense, desde que leemos la Biblia desde el Génesis, eso es poder. ¿Saben lo que es poder? Que dice que no había nada y todo fue creado por el poder de Dios, todo. El hombre fue creado por el poder de Dios, todo. La Biblia habla de poder. La Biblia es un libro que la gente antes no le gustaba leerlo porque habla de cosas que para el ser humano es fantasiosa. Como es que un pez se traga a un hombre y el hombre resucita y vive otra vez. Eso no cabe en la mente humana. ¿Cómo es eso que desciende fuego del cielo a través de Elías? Eso no cabe en la mente humana. La mente humana no entiende lo que es el poder de Dios. La Biblia es poder de Dios. Jesús caminó sobre las aguas. Fíjense, Jesús calmó la tempestad. Es poder. El evangelio es poder de Dios. El evangelio son cosas sobrenaturales. Diga conmigo, son cosas sobrenaturales. El evangelio, la Biblia es un libro sobrenatural. Desde que tú lo lees, encuentras cosas sobrenaturales. Desde que Moisés llegó a la tierra de Egipto, lo que hizo fue cosas sobrenaturales para sacar el pueblo de Israel. Toda la Biblia es sobrenatural. Pablo demostró un evangelio sobrenatural. Dice que la palabra que la gente agarraba los mantos, la ropa de Pablo para echar fuera demonios. Y Pablo no estaba presente. Fíjense ustedes, Pablo no estaba presente. ¿Por qué? Porque no necesita estar presente el hombre. Lo que necesita estar presente es el Espíritu de Dios en un hombre, en una persona, en una ropa, en cualquier cosa. El Espíritu de Dios es el que hace la obra. El evangelio es poder de Dios. Pero hay gente que se niega a creer en el poder de Dios. ¿Sabe por qué se niegan? Porque ese es un espíritu de incredulidad. Un demonio que se llama incredulidad, que no deja que la gente crea en un Dios poderoso. Fíjense, cuando hablamos, el evangelio es poder de Dios. Dice Pablo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Fíjense, la palabra salvación es un término griego que se pronuncia soter. Oiga bien, soter, diga conmigo, soter. Soter. Soter tiene 3 significados enlazados. Cuando estamos hablando de salvación, no estamos hablando de un término como nos los enseñan. Hay gente que no sabe lo que significa la palabra salvación. La palabra salvación tiene 3 términos ligados, que es uno solo en sí. Oiga bien, cuando estamos hablando de salvación, la primera parte de salvación es que Cristo nos vino a salvar nuestra alma del pecado. Esa es la primera parte de salvación. Son 3 y les voy a enseñar esos 3 poco a poco hasta terminar. Amén. Fíjense, cuando nosotros somos salvos del alma. Somos salvos del pecado. Porque el ser humano está lleno del pecado. La palabra de Dios dice en Romanos 3:23, creo que es que
dice que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. El pecado tiene sumergido a la humanidad. Y Jesucristo vino a salvar, significa a librarnos del pecado. Primer término que va ligado a salvación es librarnos del pecado, librarnos de la condenación. Número uno. Número dos, cuando estamos hablando de salvación, es sanidad del cuerpo. Diga conmigo, sanidad del cuerpo. Sanidad del cuerpo. Vea, y eso se lo voy a demostrar por las escrituras. Cuando la mujer del flujo de sangre fue sana, Jesús en la escritura no le dijo, tu fe te ha sanado. ¿Verdad? Léalo y dése cuenta que no dice tu fe te ha sanado. Le dice tu fe te ha salvado. Eso es para que nosotros entendamos que la palabra salvación no nada más es salvación del alma, no, es sanidad del alma. El evangelio es poder de Dios, vengo diciendo hace rato, y se los voy a tratar de inculcar como está escrito y como debemos interpretarlo. Jesús, aleluya, vino a sanar, y en su mayoría cuando sanó a alguien decía tu fe te ha salvado, porque la palabra salvación significa sanidad. Jesús vino a sanar. Jesús vino a sanar los cuerpos, y la iglesia tiene una responsabilidad de orar por los enfermos también. Hay gente que predica un evangelio a media, salvación del alma, salvación de los pecados, pero no predica salvación del cuerpo, sanidad del cuerpo, y eso es un evangelio incompleto. Voy a decir un poco grotesco, mediocre. Aleluya, ¿cuántos están aquí? Aleluya. Grotesco, ¿verdad? Suena irónico, suena fuerte. Un evangelio incompleto. El evangelio es poder de Dios. Salvación significa sanidad del cuerpo. Jesús vino a sanar. Es más, fíjense ustedes, si no fuese así, Jesús le dijo a los discípulos en el libro de Marcos, capítulo 16, verso 17. Y estas señales seguirán. Pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos serán sanados. Fíjense, el evangelio es poder de Dios, y les voy a volver a repetir, es salvación. Y cuando está hablando de salvación, es sanidad del cuerpo, porque si no Jesús le hubiera dicho, vayan y prediquen, y a los enfermos, déjenlos enfermos. Estoy diciendo gloria a Dios. A los enfermos, déjenlos enfermos. Y a los endemoniados, no se metan con eso. Dejen esos endemoniados tranquilos, eso pega muchos gritos. ¿Ah? ¿Verdad? Le hubiese dicho, no, dejen los demonios así, no se metan con el diablo para que el diablo no se meta con ustedes. ¿Han escuchado eso? No, yo no me meto con el diablo porque el diablo no se meta conmigo. Déjame decirte que tú no te metes con él, él se mete contigo. Uno necesitas meterte con él, él se mete contigo sin que tú te metas con él. Quiere decir que hay que meterse con él, porque si él se mete conmigo, si yo meterme con él, entonces yo me meto con él para echarle fuera, para echarlo fuera de mi vida, para echarlo fuera de mi casa, para echarlo fuera de mi hogar, para echarlo fuera de Venezuela, para echarlo fuera de Guarena. Por eso que Jesucristo vino a liberar. Ahora, fíjense ustedes, número 2, ¿verdad? Estamos en el número 2. La palabra salvación. Mire, el evangelio tiene que ser predicado completo. Y el evangelio no se puede predicar a medias. Yo predico un evangelio conforme a la escritura. La escritura me muestra a mí que yo tengo que orar por los enfermos porque me lo dice. Jesús me dijo, todo el que cree echará fuera demonios, o pondrá la mano sobre los enfermos. El que cree. Ahora, el que no lo hace es porque no cree. Así de sencillo. Porque él dice a los que creen. Y muchas iglesias no lo hacen porque no creen. Porque el que no hace algo es porque no cree. La fe sin obra es muerta. Ahora, número 3. Cuando vino la palabra salvación significa liberación. Liberación. Diga conmigo, liberación. Fíjense, y se lo voy a demostrar con la escritura. En el libro de los jueces, el pueblo oraba y Dios le mandaba un salvador. Pero ya esta palabra de salvación era liberación, porque el pueblo de Dios estaba esclavo de otra nación y por el pecado, y entonces Dios le enviaba un salvador. Un salvador es un libertador. Por eso es que cuando hablamos de salvación estamos hablando de libertad. Ahora, el pueblo de Israel se confundió con Jesús. Ellos creían
que Dios le iba a mandar un libertador en los tiempos de Jesús. ¿Por qué un libertador? Oiga bien, porque ellos estaban esclavos del Imperio Romano. Entonces para ellos necesitaban un libertador, un salvador, es lo mismo. Un salvador, porque la palabra salvador es sinónimo de libertador, es lo mismo. Lo que pasa es que a veces no escudriñamos y como no sabemos, bueno, entonces no sabemos ni de lo que hablamos. Pero por eso es que hay que aprender y hay que escudriñar y hay que meterse y hay que absorber. A mí, mire, yo soy un amante del conocimiento y doy gracias a Dios por eso, porque gracias a eso soy predicador. Aleluya, porque si no fuera por eso, no pudiera predicarles a ustedes acá, ni a tantas partes donde he predicado. Porque la gente va a invitar a alguien que sepa hablar y que sepa lo que está hablando. Entonces fíjense ustedes, libertador. ¿Sabe qué significa la palabra Jesús? Eso significa salvador. Libertador también. Josué, la palabra, el término Josué, el nombre Josué significa salvador. En varios aspectos. Entonces ellos estaban esperando un salvador, o sea, un libertador, aplicando el término de esa manera. Ellos no estaban esperando al que los sanara, no, ellos no estaban enfermos como tal. Ellos no querían ser salvos del alma, ellos querían era ser libres de una nación que los tenía subjugados y esclavizados. Por eso que ellos estaban esperando a un Mesías. La palabra Mesías significa ungido, pero también significa salvador. Oiga bien, no me salgo del tema. El tema tiene que ver con salvación. Y entonces fíjense ustedes, ellos creían que Jesús venía a liberarlos. Y se encontraron con un Jesús que vino a liberarlos, pero del pecado. Vino a liberarlos de los demonios y vino a liberarlos de las enfermedades. Y ellos se encontraron, bueno, ¿y quién es este entonces? Nosotros estamos esperando al Mesías que va a luchar contra el reino de los romanos. Ellos querían era eso. Eso es lo que estaban esperando y todavía están esperando eso. Fíjense, yo creo que todavía lo están esperando porque están en guerra con Palestina, con Irán, y ellos están esperando un Mesías que los liberte de los pueblos vecinos. Óyame bien. Están todavía esperando eso porque están confundidos. Pero déjame decirte que Cristo no vino a salvarlos del pueblo romano. Cristo vino a salvarlos de algo mejor. Vino a salvarlos del pecado, de la inmundicia, de la laxivia, de la orgía, del adulterio, de la enfermedad. A salvarlos de la opresión que tenían de los demonios. Y ellos, por eso que no creyeron en Cristo. Y todavía no creen en Cristo porque están esperando un libertador de esa manera. Porque como manejan la palabra salvación y saben que la palabra salvación significa libertador, por eso es que ellos esperaban un salvador. Y Jesús es el salvador. Jesús, la palabra Jesús, el término Jesús significa salvador del mundo. Por eso que Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Jesús, déjenme decirles, mis hermanos queridos del Señor, que Jesús vino a salvarnos del pecado, vino a salvarnos de la inmundicia, vino a salvarnos, a liberarnos de los demonios, oiga bien, a liberarnos de la opresión demoníaca, porque Satanás ataca en la mente. Sabe que Satanás es un ser que él sabe que teniendo una mente oprimida, es una mente fracasada. Él quiere que la mente estén cautivas. Cautivas significan presas, que estén esclavas. Y hay gente que está esclava. Hay gente que está esclava de lo que pueda suceder en Venezuela. Viven esclavos del alimento. No tengo alimento. Están esclavos del hambre. Están esclavos de la circunstancia. Y Jesús vino a salvar. Vino a liberarnos. Aleluya. De la opresión. De toda mente cautiva y llevar eso cautivo
cautivo, aleluya, a los pies, a las llagas de Cristo. Cristo vino a ser lacerado, oiga bien, vino a ser crucificado para que tú y yo podamos ser salvos de las tres maneras. Podamos ser salvos del pecado, de la condenación, porque cuando aceptamos a Cristo somos salvos de la condenación. Ya dice la palabra que ya los que están en Cristo no son condenados, ya son salvos, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En Jesús nosotros somos salvos, porque Jesús no vino a condenar el mundo, sino que para que el mundo sea salvo por él. Salvo es libre por él. Por eso que yo le estoy predicando un evangelio completo. Yo no estoy hablando un evangelio mediocre. Yo estoy hablando un evangelio completo. Un evangelio que Cristo te salva del pecado, de la condenación. Te sana también. Te sana el cuerpo. Te sana y también te libera de la opresión. Y en esta noche Dios te dice, si tú tienes una opresión, Dios vino a salvarte. Y cuando te salvó, Él te compró para que tú seas libre del todo. Oh Señor, pongámonos de pie, mis hermanos, por favor. Oh, gracias Dios. Somos salvos. Somos salvos. Oye, tú eres salvo. Tú no tienes por qué estar oprimido. Oye bien, tú no tienes por qué estar cautivo. Tú no tienes por qué estar preso. Tú no tienes por qué estar esclavo. Tú tienes que ser libre, porque Cristo cuando vino a salvarnos nos liberó. Oh, gloria a Dios. Levanta tu mano y di, Señor, yo soy libre. Yo soy salvo. Salvo del pecado. Salvo de la condenación. Oh, soy salvo de la condenación. Soy salvo también de mi cuerpo. Mi cuerpo está salvo. Porque cuando una persona está a punto de morir de una enfermedad y es sanado, fue salvado. Salvado de la muerte. Cristo vino a sanarte para que tú seas salvo del cuerpo, de tus enfermedades. Porque por su llaga Él ha sanado tu cuerpo, pero también te liberó de la opresión de los demonios, de la constelación de demonios que está en los aires, que está en la atmósfera. Oh Dios, ahora Padre de la gloria, yo reprendo con la autoridad que tú me has dado, Señor, todo espíritu de las tinieblas, todo poder antagónico, todo poder del maligno, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Oh Dios de la gloria, ahora reprendo todo espíritu de condenación. Todo aquel que se crea condenado, déjame decirte que si tú estás en Cristo, tú no tienes condenación. Si tú estás en Cristo, tú tienes que declarar: yo soy libre. Yo soy libre de lo que me quiere oprimir. Yo soy libre del pecado. Yo soy libre de los demonios. Yo soy libre, 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 libre. Oh, gloria a Dios. Ahí estoy declarando una palabra de salud ahora. Oh, ya mi hermano Alexi oró por salud. Y yo estoy dándole gracias a Dios porque ya tú has sido sanado, ya tú has sido sanado, ya por las llagas de Cristo. Hace más de 2000 años tú fuiste sanado, tú fuiste liberado. En el nombre de Jesús yo te declaro libre, te declaro sano, te declaro salvo, porque no debes avergonzarte del evangelio, porque ese poder de Dios. Háblale a la gente que Cristo sana, háblale a la gente, iglesia, que Cristo te salvó. Háblale a la gente que Cristo te salvó de todo y que Jesús es tu Salvador y que también es su Salvador. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos, terminamos la palabra. Gloria a Dios. Siéntense, mis amados hermanos.